Otra cosa que se les va a pedir en estos ejercicios es el valor promedio de esta señal rectificada. ¿Qué es el valor promedio? Es el valor que mediríamos si conectamos un voltímetro acá a la salida. Por supuesto que como estamos midiendo tensión continua pulsante, porque tiene pulsos senoidales, no vamos a medir ese valor pico con el tester. Nos va a dar un valor un poco por debajo de la mitad. Sería un equivalente en continua constante a esta señal continua pulsante. ¿Cómo calculamos ese valor promedio? BL promedio o BLDC, de esa manera le podemos llamar. Yo prefiero siempre las terminologías técnicas. Este es un voltímetro de continua, DC de corriente directa. La traducción literal es corriente directa, nosotros sabemos que es corriente continua. Va a ser 1 sobre T por la integral entre 0 y T de la función matemática que describe esta gráfica. Un pulso senoidal hasta la mitad del periodo, 0 el resto del periodo. ¿Y qué es calcular una integral? Es calcular el área que encierra la gráfica de la función. Esta es la única parte donde tenemos un área encerrada. Por suerte alguien ya calculó ese área y llegó al siguiente resultado, ¿no? Con la ecuación que corresponde. Una parte senoidal y otra parte 0. Llegó a que BL de C es igual a BL pico sobre pi. Esa va a ser la ecuación que vamos a utilizar para calcular la tensión promedio también llamada tensión media o tensión de continua. Tensión de continua porque es lo que mediríamos si conectamos un voltímetro a la salida. Así que hagamos el cálculo. ¿Cuánto valdrá esa tensión promedio? BLDC será igual a 310,3 volt dividido pi. Eso me va a dar 98,8 volt. Ese va a ser el nivel que vamos a medir si conectamos un tester como voltímetro a la salida. ¿Y por qué es importante saber el valor promedio de la señal rectificada? Porque otro dato que les voy a pedir que calculen es el valor de la corriente promedio que circula por el circuito. Esto lo borro porque ocurre en un solo instante. ¿Cuál será el valor promedio de IL? Y obviamente aplicamos la ley de Ohm. Si tenemos la tensión promedio, dividiéndola por RL, vamos a obtener cuál es el valor promedio de la corriente. Bien, dejé todo limpito para hacer el cálculo de la corriente. La señal le borré el área que había marcado, eso fue solo a efectos de la explicación. La señal la tienen que presentar, la señal rectificada, de esta manera, indicando el valor pico y el valor promedio. La señal en sí es lo que está dibujado en rojo. Estas líneas que trazo acá simplemente son para indicar claramente cuál es el valor pico y cuál es el nivel de tensión promedio de esa señal. Entonces, ley de Ohm, corriente promedio corriente media o corriente de continua será IL de C igual a BL de C sobre RL. Esa va a ser la ecuación que vamos a utilizar. Para hacer el cálculo tenemos que darle algún valor a RL. Vamos a ponerle, por ejemplo, 1 kilo ohm. En los ejercicios del práctico el valor ya viene como dato, ¿sí? Esto al ser una explicación, por ahí voy armando cosas sobre la marcha. Tenemos que la corriente promedio será 98,8 volt dividido 1 kilo ohm. Eso me da 98,8 miliamperes.
¿Podríamos ponerle a este circuito el diodo 1N4007? ¿Qué corriente se aguantaba ese diodo? Lo sacamos de acá, ¿se acuerdan? La datasheet del dispositivo. Esta familia de diodos 1N4001 a 1N4007 soportaba una corriente en directa promedio rectificada de 1 ampere como valor máximo. Fíjense la especificación, ahora sí tiene sentido. Ese dato nosotros lo habíamos adoptado en el práctico anterior como la corriente continua máxima que podíamos hacer circular por el dispositivo. Sin embargo, el nombre real de la especificación es esta: corriente directa promedio rectificada. Obviamente el fabricante está haciendo referencia a esto, al uso del diodo en un circuito rectificador. Esta corriente promedio surge a raíz de que hago el cálculo con una tensión promedio de una señal rectificada. Como este diodo soporta hasta 1 ampere, realmente no le estoy exigiendo nada. Igual hay que tener otro detalle en cuenta para saber si este diodo es apropiado para el circuito o no: la tensión de ruptura en inversa.